las últimas 24 horas, 259 personas fallecidas. En el número absoluto impacta, son más de 24 millones de brasileños que han tenido COVID. El número exacto es 24.127.595. Y la cifra de personas fallecidas, 623.556 personas. Lo curioso es que no crecen los casos, se espera que el pico llegue en febrero, según un informe que salió el día de hoy del Ministerio de Salud, que indica que hasta mitad de febrero debe seguir subiendo este pico para después comenzar a bajar. Pero se revierte la cantidad de casos dramáticos, de casos graves, solamente para personas que no han tenido la vacunación completa o que no han sido vacunadas, es lo que observa, por ejemplo, las autoridades sanitarias de Río de Janeiro. La noticia del día, te cuento, tiene que ver con la confirmación del viaje de Bolsonaro a Rusia. Ya hay fecha. La fecha va a ser el viaje el día 15 de febrero, va a llegar el día 16 para reunirse con un viaje oficial. Va a ser recibido como jefe de Estado el presidente Bolsonaro por Vladimir Putin, donde van a hablar, entre otras cosas, de la carne, tanto suina como de aves, como bovina, que Brasil exporta, muchas de ellas gracias a la desistencia en la exportación de Argentina de carnes, y la importación de fertilizantes y de potasio, que es lo que Rusia está exportando para Brasil. Se va a hablar del tema BRICS también. Este grupo de países, Brasil, Rusia, China y África del Sur, donde en algún momento se amagó la posibilidad de que Argentina estuviera interviniendo, después eso se descartó, y el tema más crucial para esta reunión es que Rusia es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Brasil va a tener la posibilidad de estar como miembro invitado por 2 años y cuenta obviamente con el beneplácito de Rusia. Este viaje está confirmado, las autoridades del Palacio Itamaraty, que es la Cancillería, lo confirmaron el día de hoy, pero solamente puede haber una desistencia o un cambio de fecha dependiendo de lo que ocurra con Ucrania. Ucrania y Rusia. ¿Y cómo se lee en Brasil esta decisión en el medio de este conflicto, justamente, ¿no? Con la posible invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo lo mira el mundo y cómo se ve desde Brasil? Mira, desde el momento que se hizo la invitación, esto fue a principios de diciembre, con lo cual en ese momento no se hablaba de este tema de Ucrania. La preocupación del gobierno de Brasil, y seguramente será tocado esto, es que Rusia puede enviar, y lo hemos adelantado en el noticiero, efectivos soldados a Venezuela, claro, y eventualmente. Lo que le impacta a Brasil, por supuesto, sería Venezuela, porque tiene límite con Venezuela. Entonces, sería tener soldados rusos muy cerca de Brasil y en este caso en un gobierno como es el de Maduro, que es hostil al gobierno de Bolsonaro. Lógicamente, seguro se tocará el tema de la vacuna Sputnik. Recordemos que Brasil canceló el contrato de 10 millones de dosis que tenía confirmada y nunca la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aprobó la vacuna, ni siquiera en forma experimental. Fue una de las únicas vacunas que Brasil no aprobó. Lógicamente, el tema de Bolsonaro continuó porque se sancionó la ley del presupuesto 2022. Y esto es un dato interesante también porque justamente en Argentina se está hablando del tema del presupuesto. Bueno, está previsto, según el presupuesto de Brasil, un déficit primario de 11.000 millones de dólares. Pero el mercado especula que ese déficit no va a existir, que va a haber un superávit como se consiguió este año 2021 que pasó, y en esa función es que se podría dar un aumento a los servidores públicos que hoy está descartado. ¿Y esto por qué, Hugo? Porque existe en el 2016 una ley de congelamiento del gasto público que solamente le permite, en este caso a Bolsonaro, aumentar el gasto público en función de la inflación del año anterior. Ni un peso más. Por último, para hablar con Gabriel, que lo hemos intercambiado a lo largo de la tarde, la Policía Civil de San Pablo, esto es la policía que hace investigaciones de homicidios, descubrió un cementerio clandestino donde habían 30 cuerpos, y esto tiene que ver con el Tribunal del Crimen, le dicen así, Tribunal del Crimen. ¿Y qué es? El PCC, que es el primer comando de la capital, es un grupo
narcotraficantes que está en San Pablo, de la misma manera que el Comando Vermelho que está en Río de Janeiro, y del cual hemos hablado mucho con Gabriel por la preocupación de que estas dos organizaciones criminales puedan ir a Argentina. Bueno, en este caso en particular se detectaron que este grupo del primer comando de la capital lo que hace es alguien que hace las cosas diferente a lo que ellos entienden, bueno, se coloca como si fuera un jurado de miembros de este grupo criminal, determinan la sentencia y ejecutan a la gente, y en este caso habrían ejecutado 30 personas. Gabriel, si querés complementar. No, sumando, excelente descripción, porque justo viene de la mano de lo que hablamos recién con Matías Ederi, el fiscal de delitos complejos de Rosario. Ahí esto es para mirarlo, porque lo que hace el primer comando de la capital, muchas veces lo miran acá organizaciones criminales complejas. Por supuesto. Lo que hacen ahora el primer comando de la capital es, más allá del manejo penitenciario, es designar un sicario previo a haber condenado a muerte a una persona. No solo termina con la vida, sino que también la entierran. Claro. O sea, ahora abrieron un escenario de cementerios privados para asesinados por el primer comando de la capital. La verdad, hace erizar la piel. Pero te voy a decir algo, el primer armamento secuestrado a los monos en sus inicios, cuando revisan el armamento, se dan cuenta que es de Brasil. En realidad los monos miraban cómo trabajaban en Brasil. Y recordemos, el PCC, el Comando Vermelho, lo que hicieron en 2006. Mandaron así, desde la cárcel, a prender fuego gran parte de las comisarías allí en São Paulo. Fue un hecho histórico que pude vivir estando allá, en donde después, por supuesto, la policía militar especialmente salió a barrer con todos los que anduvieron. Es lo que nosotros hablamos, Gustavo, en este noticiero cuando hablamos en Argentina de la preocupación de las cárceles búnkers. Cuando las cárceles se transforman en búnkers delincuentes. Fíjate que lo dijo, por eso hago un parámetro y un parangón con Brasil, nos dijo recién el fiscal Ederi. Guille Cantero, uno de los líderes de los monos, tiene 7 condenas, 6 delitos cometidos estando en prisión. O sea, delitos que cometió ni dentro de la reja de Piñero, de Marcos Paz, pudieron hacer que deje de cometer delitos. Algo muy parecido a lo que está pasando con gravedad en Brasil. Absolutamente, Gabriel. Inclusive se da una circunstancia que es, los jefes están presos. Marcola es el más significativo. Y es el que determina que se reúna este tribunal del crimen, donde agarran a alguien que hizo algo fuera de los códigos. De los códigos de ellos, lo ejecutan y ahora lo entierran. O sea, 30 cuerpos en el medio Matagal, esto es en la ciudad de Carapicuíba, interior de San Pablo, y obviamente no debe ser el único, ¿no? Así que mucha atención con el PCC, el Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Río, que seguramente están siempre atentos a lo que ocurre en las cárceles de Argentina. Sin dudas. Gustavo, muchas gracias por el informe. Un abrazo grande. Que sigan muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y por acá, por estos pagos, por estos lares de la provincia de